Damos gracias a Dios por este maravilloso día que hemos tenido hoy como hermanos. Ha sido el Señor glorificado y seguimos en esto, mis amados. Hoy continuamos con la segunda parte del sermón que el pasado día del Señor titulamos La resurrección milagrosa de Lázaro. ¿Recuerdan? Parte 1 fue la vez pasada. Hoy es la resurrección milagrosa de Lázaro, parte 2, que la he denominado Cree en Cristo y vivirás. Cree en Cristo y vivirás. Para eso estaremos en el capítulo 11 de Juan, entre los versículos 17 y 37. En los primeros 16 versículos que vimos en el sermón pasado de Juan 11, nosotros estuvimos viendo el contexto del milagro y que nos lleva a confiar aún más en Cristo. Y no solamente por el milagro, sino por lo que Cristo es. Porque sabemos que todos estos milagros eran una manifestación de la deidad de Cristo. Así como esto llevó a los discípulos a confiar plenamente en Él, no solamente por el hecho del milagro, sino por la veracidad y por la exactitud de las promesas de Cristo como Mesías, observamos entonces que muchas veces los buenos propósitos del Señor para su pueblo no se alinean con lo que nosotros creemos que deben ser, porque sabemos muy bien que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Debemos aprender a esperar en Él, confiando en que su tiempo y sus caminos son mejores que nuestros tiempos y nuestros caminos. Y aunque por muchas ocasiones nuestros tiempos y caminos nos traigan un dolor momentáneo, como veremos más claramente en el sermón de hoy, mis amados, todo esto ayudará para bien, conforme al propósito para el cual el Señor ha permitido cada cosa en nuestras vidas. Todo ayudará para bien. El sufrimiento y la tribulación que se puede atravesar en esta vida, aunque no lo entendamos, nacen del profundo amor de Dios por nosotros y su deseo de conformarnos a la imagen de Cristo. Esas son las pruebas. Por eso es que el oro es sometido al fuego, para que toda escoria le sea quitada. Así que el texto continuó diciéndonos en el sermón pasado que Lázaro murió. Y Jesús dijo: por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. ¿Lo recuerdan? Lo dijimos el domingo pasado. A Jesucristo le fueron a avisar que Lázaro, su amigo a quien él amaba, estaba enfermo, que pronto podría fallecer, y Cristo, en vez de apurarse para ir a atender a Lázaro, lo que hizo fue que se demoró 2 días más. Entonces nosotros podríamos pensar enseguida: caramba, pero ¿y por qué se demoró más? Si sabemos que Él sana a los enfermos. No podía regresar antes y sanar a Lázaro. Pero bueno, a esto nos estamos refiriendo en cómo el Señor nos moldea a cada uno de nosotros. Ya saben que hemos titulado hoy Cree en Cristo y vivirá. Así que, mis amados hermanos, les ruego nos pongamos en pie para la lectura de la palabra. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Juan 11, del 17 al 37. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa
Marta salió a encontrar y ella se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendita y alabada sea la palabra del Señor. Cuando Jesús vino, nos dice el versículo 17 que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Es importante este detalle porque se da para demostrar que no podía quedar ninguna duda de que Lázaro estaba muerto. Parte de la razón de la demora que tuvo Jesús fue no dejar ninguna duda en la mente de ninguno de los que estaba ahí de que esto era un verdadero milagro. Porque tan pecaminoso es el hombre que podría pensar que era que estaba desmayado o algo por el estilo. Pero no, llevaba 4 días y su cuerpo ya hedía. 4 días en el sepulcro. También debemos tener en cuenta de que el hecho de que Lázaro estaba muerto durante estos 4 días y Jesús solo esperó 2 días para venir, nos quiere decir que aún cuando a Cristo le dieron la noticia, ya Lázaro estaba en las últimas. En los versículos 18 y 19, Juan da un detalle interesante que muestra que Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas, estaba cerca de Jerusalén, a menos de 2 millas. Muchos judíos vinieron a consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Y este detalle nos ayuda a nosotros a entender un poco de que la familia de Marta, María y Lázaro eran una familia de buenos recursos, porque los judíos no iban a cualquier casa cuando se moría otro. Ellos estaban ahí acompañándole. Muchos de ellos no hubieran ido si fuese una familia desconocida o pobre, no hubiesen ido a consolar a Marta y a María. El hecho de que María ungió los pies de Jesús con perfume en el capítulo 12 nos da a nosotros una luz bien amplia de que era una familia adinerada. Pues este perfume de alabastro que ella derramó era bastante dinero, mis hermanos. Era un año de salario. El perfume que ella derramó a los pies de Cristo.
Luego en el versículo 20, después de escuchar acerca de la llegada de Jesús, vemos cómo las dos hermanas reaccionan de manera diferente. Aquí tenemos que prestar atención e identificar que Marta y María reaccionan diferente. Y vamos a explicar por qué con la ayuda de Dios. Miren, Marta salió a encontrarse con Jesús inmediatamente para hablarle a Jesús, mientras que María permaneció sentada en la casa. Así lo dice el texto. Podemos aprender de esto que en tiempos de duelo no todos lloran de la misma manera, iglesia. No todos sufren de la misma manera cuando se pierde a un ser amado. Tanto María como Marta amaban al Señor, pero tenían personalidades diferentes. Ellas eran diferentes. Es lo mismo con nosotros como iglesia. Es lo mismo. Debemos reconocer que Dios ha hecho a cada uno de nosotros distintos. No somos iguales. Y mientras que todos nos aferramos a la misma fe en Jesucristo, nuestro Señor, cada uno de nosotros tiene una personalidad. Una personalidad que es única y que hace que cada uno de nosotros responda de manera diferente a ciertas situaciones. Debemos ser entonces pacientes los unos con los otros, reconociendo que no todos nosotros somos iguales. Especialmente, ¿saben cuándo debemos ser pacientes los unos con los otros? En tiempos de prueba, mis amados. En tiempos de prueba, en tiempos de aflicción, de tristeza. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros, sabiendo que no todos vamos a llorar de la misma manera. No todos vamos a sufrir y a responder a las situaciones de la misma manera. Y esto es lo que hoy vemos en Marta y María. En algunas situaciones uno de nosotros puede tener más fuerza que otros. Y tenemos que ser pacientes y ayudarnos unos a otros a través de las pruebas que enfrentamos juntos como iglesia. El versículo 21, vemos la primera palabra de Marta cuando vio a Jesús. Le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Miren, aquí Marta no estaba reprendiendo al Señor. Quitémonos esa idea de la cabeza. Ella no estaba reprendiendo al Señor. De ninguna manera. Ella confiaba plenamente en Jesús. Porque fíjense lo que ella dice. Mas ahora estás aquí y sé que todo lo que pidas al Señor se te dará. Sino que ella está expresando la emoción de haber visto morir a su hermano. Su fe brilla en medio de esa tristeza. Aquí brillaba la fe de Marta, en medio de esa tristeza, de esa pérdida. Pero también reconocemos la debilidad de su fe. No que no tuviera fe, sino que tenía aún una fe débil. Sus palabras delatan una falta de comprensión y confianza en la soberanía, en la omnisciencia y el poder de Dios. Si ella realmente creía que Jesús era el Hijo de Dios, como veremos en su confesión en el versículo 27 de hoy, entonces debería ella haber sabido que no era necesario que Jesús estuviera ahí para que Lázaro fuera sanado. ¿Y por qué digo esto? Tenemos también un ejemplo en la Escritura, en los evangelios de Mateo y Lucas, que nosotros vemos que el centurión que tenía un siervo enfermo, este centurión fue a Jesús buscándolo para que sanara a su siervo. Jesús le dijo que iría a él, o sea, que iría al siervo para sanarlo. Pero el centurión respondió con gran fe diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Mi amado, un centurión nunca estuvo entre los 12 apóstoles. No era el amigo especial de Jesús. Y miren la fe que tenía este varón. Di la palabra y mi criado será sano. Será sanado. Y así fue, Jesús sanó al siervo del centurión en el lugar donde él estaba. Pero vemos acá entonces que la respuesta de Marta
también mostró algo de egoísmo, iglesia. Y falta de confianza ¿en qué? En la sabiduría de Jesús. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Y como vimos la última vez, tenía buenos propósitos para la fe de sus discípulos. La respuesta de Marta asume que lo mejor para ella habría sido que Lázaro no hubiese muerto. Pero la sabiduría eterna del Señor comprendió el bien que vendría a Marta y a María, incluso a Lázaro y a todos los que estaban ahí cuando él fuese resucitado. ¿Sí se dan cuenta que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor? Los de él son altos, como el cielo y más allá del cielo. Nuestros pensamientos son terrenales, mi hermano. Marta, en su debilidad, como nos sucede muchas veces a nosotros, no entendió que Dios es soberano. Él es soberano sobre cada detalle de la creación. Ella parece haber pensado que Jesús ignoraba la condición de Lázaro y que la muerte de Lázaro estaba fuera de su control. Tal vez ella no podía reconciliar cómo el profundo amor de Jesús por ello podría permitirles pasar por una pérdida tan dolorosa y terrible. Así que mientras vemos la veracidad de la fe de Marta brillando a través de su luto, también vemos la debilidad de su fe al mismo tiempo. Vemos las dos cosas. Fe que necesitaba ser fortalecida a lo largo de su vida, así como también nosotros necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Jesús no la reprendió por su debilidad, si lo notan. Él no la reprendió. Él no le dijo, Marta, calla. No, Cristo no hizo esto. No lo hizo. Sino que más bien le dio palabras de aliento, incluso si ella no entendía completamente. Él le dijo, tu hermano resucitará. Marta afirmó lo que Jesús había dicho al expresar su confianza en la resurrección final. O sea, Marta, su fe y el conocimiento de la palabra le estaba llevando a entender que Lázaro sería resucitado cuando Cristo regresara. Estaba hablando del día final. Una vez más, la fe de Marta brilla cuando ella responde en esa manera. Y vemos su confianza en que aunque sea que su hermano hubiese muerto, ella sabía que no era el final de su hermano. Aunque no entendía que Jesús iba a resucitar a su hermano en unos momentos, sabía con todo su corazón que su hermano sería resucitado en el día final. Ella tenía esa convicción que debemos tener cada uno de los creyentes, que Cristo nos resucitará cuando Él venga y nos glorificará para estar con Él eternamente. La respuesta de Jesús a ella son algunas de las palabras, miren iglesia, más gloriosas que nuestro Señor jamás haya hablado. El versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jamás. Una vez más vemos a Jesús usando esas palabras increíbles que nos recuerdan su deidad. Yo soy. Yo soy. Cuando Jesús usa estas palabras, yo soy, Él se está refiriendo a sí mismo como Dios, como Yahweh. El mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo que su nombre era Yo soy. Jesús, amados, es el eterno. Él es Dios del universo, sin principio, sin fin, que tomó carne y habitó entre nosotros. Él es la segunda persona de la Trinidad. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Usando estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, significa que Jesús, como el Hijo de Dios,
siendo la segunda persona de la Trinidad, ha recibido toda la autoridad del Dios Padre para resucitar a su pueblo y dar vida a su pueblo, iglesia. Debemos tomar estas dos formas por separados, estas dos frases por separado. Jesús es la resurrección y Jesús también es la vida. Como muchos eruditos han señalado, las palabras que siguen definen lo que Jesús quería decir con cada una de estas declaraciones. Cuando Él dice, yo soy la resurrección, se explica por palabra. Y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El mismo texto lo explica. Jesús se refiere aquí a la resurrección final que Marta afirmó. Ahí Cristo sí le estaba respondiendo a Marta, refiriéndose a la resurrección del día final. Incluso si un creyente muere, ese no es el final. Ustedes y yo lo sabemos. Ese no es el final. La muerte lo único que puede hacer con el creyente es acercarlo a Cristo. Como le pasó al ladrón en la cruz. Él creyó en Cristo y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ella lo único que puede hacer es acercarnos a la presencia eterna de Cristo. La muerte no es un obstáculo para Jesús ni para sus redimidos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para nosotros, hoy día que hemos creído también, no es el fin, sino es más bien como dormir mientras esperamos el glorioso día de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que significa para nosotros. Jesús es la resurrección, pero también la vida. Él dice, yo soy la vida. Se explica también por palabras. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jamás. Se está refiriendo a cuando estemos viviendo con Él eternamente. De hecho, mis hermanos, desde el momento en que una persona nace de nuevo por la predicación de la palabra y esta persona es regenerada, ya tiene vida eterna. Para que lo sepan. Una cosa es que seamos glorificados posteriormente, pero todos los que están aquí presentes, que han sido regenerados por el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios, ya tienen vida eterna. Y una vida eterna que no se pierde porque no es de ustedes, es de Cristo quien la dio. Y la dio por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. El momento en que nacemos de nuevo es el mismo momento en que creemos, ya que la fe y el arrepentimiento son gracias que pertenecen a la nueva vida que Jesús nos da. Es decir, que cuando tú te arrepientes, después de creer, esa es la evidencia inequívoca de que ya eres salvo. Pero es importante que entendamos algo también, iglesia. La vida que Jesús nos da es vida eterna. Miren, nosotros no tenemos que esperar para la vida eterna. Ya nosotros no tenemos que esperar. Ya tenemos vida eterna. Miren, Juan 3:36, que ya lo vimos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando el versículo 25 dice, aunque muera, se refiere a la muerte física, porque ya no habrá más muerte espiritual para nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Nunca moriremos. Es imposible para alguien que ha nacido de nuevo, que ha recibido la vida espiritual, perder alguna vez esa vida espiritual, como ya se lo dije. Como Jesús afirmó en Juan 6 del 37 al 40, que también lo vimos ya, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque
he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado yo no lo pierda, nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que va al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso el sermón de hoy se llama Cree en Cristo y vivirás. Y no nos estamos refiriendo a la vida terrenal. Cree en Cristo y vivirás. Los creyentes pueden morir físicamente, pero no podemos morir espiritualmente nunca más. Ahora tenemos vida eterna y nunca la perderemos, iglesia. Después de decirle estas cosas a Marta, Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. La confesión de Marta, mis hermanos, muestra que tenía una confianza genuina en Jesús. Genuina. Ella sabía que él era el Mesías judío que había sido prometido en la ley a través de los profetas. Como vimos anteriormente, su fe no comprendió completamente las implicaciones de que Jesús era el Hijo de Dios, pero su corazón se desbordó incluso en medio de su dolor con esa expresión de verdadera fe que ella tuvo. Después de su conversación con Jesús, Marta fue y llamó a su hermana María diciéndole en privado, el maestro está aquí y te llama. Entonces, al escuchar esto, María ya no quedó sentada en la casa, sino que rápidamente se levantó y se dirigió a Cristo. Esta es María la que se había quedado dentro de la casa, recuerda. Cuando María vio a Jesús, aunque sus palabras fueron similares a las de su hermana Marta, su reacción no fue tan compuesta como su hermana Marta. Miren, ella cayó a sus pies diciéndole, Señor, lo mismo que dijo su hermana, muy parecido. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una vez más vemos una mezcla de fe y tristeza. María tenía verdadera fe, pero al igual que su hermana Marta, su dolor la hizo perder de vista algunos de los atributos del Señor. Y eso nos pasa también a nosotros cuando nos desesperamos, cuando dejamos que las situaciones de este mundo nos arrastren. Salimos corriendo a hacer lo que primero nosotros creemos que es la solución. Y es ahí donde el Señor nos disciplina. Una vez más vemos una mezcla de fe y tristeza, como les acabo de decir. María tenía verdadera fe, pero al igual que su hermana, también tenía el dolor por la muerte de su hermano Lázaro. No solo lloraba, sino que los judíos que estaban con ella también lloraban. Aquí la palabra griega que se usa en ambos casos para llorar es klaio, que significa llanto en voz alta o gritar con tristeza. Eso es cuando usted ve a esas personas que se les muere un ser querido y lloran con voz en cuello, que incluso se quieren meter en la tumba también con el que se murió. María fue superada por el dolor hasta el punto de llorar fuertemente en voz alta. Miren lo que pasa ahora. Cuando Jesús ve esto, nos dice la palabra que estaba profundamente conmovido en su espíritu y muy preocupado. Una vez más tenemos que ir al griego, porque la forma en que este texto está traducido tanto al inglés como al español no expresa con precisión la respuesta de Jesús. Por eso tenemos que ir al lenguaje original. La palabra aquí que traduce conmovido profundamente es embriomamai y significa ira e indignación, si no lo sabían. Jesús tenía ira y estaba indignado por la actitud de llanto que tenía. Y esa era la preocupación. Ustedes pensaban que él estaba preocupado y se puso a llorar porque estaba llorando la otra. No.
El griego original nos dice que él estaba indignado, conmovido profundamente. La raíz griega de esta palabra significa eso. Miren, podríamos inferir de ello que cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, él se enojó en su interior y se conmovió también profundamente. Tuvo las dos emociones. Como dice el texto, quizá al verla llorar, como aquellos que no tienen esperanza, y ellos teniendo a Cristo, vemos una manifestación de incredulidad con María que no se vio en Marta. Y aquí está la gran diferencia. Vemos esto en María y no se vio en Marta. Miren, amados, no podemos de ninguna manera decir que cuando perdemos a un ser amado, no vamos a tener dolor. Sí vamos a tener dolor. Pero ¿saben una cosa? Tenemos una esperanza que no tiene el mundo. ¿Y cuál es esa esperanza? Que el cuerpo de ese ser amado será resucitado, si es creyente, si es nuestro hermano en la fe. Y que en este momento en que ha partido ese ser está mejor que tú y que yo, porque está en la presencia de Dios. Tu alma está con Él. Y solamente espera su cuerpo, la segunda venida de Cristo, para que sea glorificado. Y vayamos a las preciosas moradas que Cristo fue a preparar para su iglesia. Es este el motivo por el cual cuando un ser amado de nosotros fallece y es creyente, no debemos desbaratarnos de esa manera, por muy diferentes y por emociones diferentes que todos tengamos. Porque debemos demostrar en esos momentos difíciles que nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza es Cristo, iglesia. Si nosotros creemos que Cristo resucitó y ahora está glorificado a la diestra del Padre, Él nos prometió que Él vendría y también nos resucitaría y nos glorificaría. Además, nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este valle de dolor, en donde lo que reina es el pecado y la corrupción del hombre. Así que descansemos en eso. Descansemos en saber que tenemos la salvación que ha sido dada por gracia. Y que si el Señor nos llega a llevar, estaremos mejor que ahora. El versículo 34, vemos que ya Jesús dice, ¿dónde lo pusiste? Refiriéndose al cuerpo de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Es importante tener en cuenta que la palabra griega utilizada aquí, que se traduce lloró, no es el mismo llanto histérico que tenía María y los judíos. No es el mismo. Aquí la palabra griega, la raíz, es dokruo, no la otra que les dije. Es dokruo, que significa simplemente que derramó lágrimas. O sea que nosotros sí podemos llorar. Pero no debemos querer meternos en la tumba con el que van a enterrar. Todavía no, eso es cuando el Señor lo diga. Entonces vemos que nuestro Señor lloró al ver el sufrimiento de su ser querido. No lloraba por desesperación. Cristo no lloró por tristeza. Él mismo sabía que Lázaro iba a ser resucitado, iglesia. Lloró fue por solidaridad, derramó sus lágrimas. Más bien Jesús estaba llorando por tener empatía y simpatía con aquellos a quienes amaba. Las Escrituras nos dicen que debemos llorar con los que lloran. Eso nos dice la Biblia. Llorar con los que lloran. Y que también debemos regocijarnos con los que se regocijan. Esto no son palabras vacías, mis hermanos. Estas palabras no son vacías, sino que son el ejemplo que nuestro Señor nos dio
en su vida terrenal y que nosotros debemos seguir. Pero también podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo un equilibrio. Hay un perfecto equilibrio en nuestras interacciones con los demás. Aunque Jesús estaba justamente enojado por lo que ya le conté, sabemos esto porque nuestro Señor nunca pecó. Sin embargo, también estaba lleno de compasión. Lleno de compasión. Tanta compasión que resucitó a Lázaro. Porque no quería ver a esta familia sufriendo de esa manera. Y principalmente para que la fe de sus discípulos también fuese fortalecida. Y otra manifestación de su deidad, otra señal de que ya se estaba acercando el final de su ministerio. La ira y la indignación tienen su lugar. ¿Y saben cuándo? Cuando el pecado está involucrado. Pero deben ser atemperados por la compasión y la paciencia. Si nosotros diéramos rienda suelta a la ira, pecaríamos inmediatamente, amados hermanos. Si solo mostramos misericordia y compasión a los pecadores, olvidándonos de la justicia y la santidad de Dios, nos volveríamos pasivos. Y también llevaremos deshonra al nombre de nuestro Señor. Debe haber un perfecto equilibrio. Pero si solo mostramos justicia y enojo con el pecado sin misericordia y compasión, nos volvemos rígidos y llevaremos también deshonra a nuestro Señor. Ahora, en los versículos 36 y 37 vemos la respuesta de los judíos que presencian este intercambio entre Jesús y María. Interpretaron sus lágrimas como tristeza por la muerte de Lázaro. Pero como hemos señalado, ese no era el caso. Porque a diferencia de estos judíos, Jesús sabía que Lázaro pronto saldría vivo de esa tumba. Los versículos por delante, a medida que vemos el clima de la milagrosa resurrección de Lázaro, llegarán a entender con mucha mayor claridad cuán poderoso es nuestro amado Jesús, iglesia. Pues Él realiza el mayor milagro de su ministerio terrenal cuando resucita a Lázaro. Tengamos algunas aplicaciones. En primer lugar, entendamos algo, amada iglesia, mis amados hermanos. La naturaleza de los verdaderos creyentes, tanto de María como de Marta, eran de creyentes genuinos, creyentes que confiaban en Cristo, pero su fe estaba mezclada con debilidad y pecado. ¿No es esto cierto también para nosotros? Claro que es cierto también para nosotros. ¿Quién entre nosotros no lucha diariamente con la debilidad y el pecado? Todos nosotros, todos los días tenemos que luchar en contra de nosotros mismos, en contra de ese remanente pecaminoso que ha quedado y que será quitado cuando Cristo venga por segunda vez. Tenemos que luchar todos los días. Tenemos las herramientas más eficaces para hacerlo. Y tenemos ya una sentencia. El Hades no prevalecerá en contra de la iglesia de Cristo, iglesia. La victoria es nuestra porque es de Cristo. Haremos bien en reconocer que aunque somos llamados santos y declarados justos delante de Dios, debido a que a la vida perfecta y vicaria de Cristo, no por nuestra vida. Porque así cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él pagó la culpa de tu pecado y del mío y fue imputada su santidad a nosotros para que el Padre no nos mire con ira hoy día. Miren, mientras estemos en esta carne caída, lucharemos con el pecado hasta el día que esta carne muera.
Pero eso tampoco quiere decir que tú debes andar por ahí pecando y faroleando, porque estás demostrando que no eres salvo. Porque tienes que mortificar tus pecados todos los días. Y cada vez ser mejor, un poco mejor. Y si hoy ya eres firme sobre ese pecado que se enseñoreaba de ti, pues mantente alerta, porque saldrá otro pecado diferente. No nos confiemos de nosotros mismos, mis hermanos. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Humildad ante todo. Nunca podemos estar en paz con nuestro pecado. Nosotros sí debemos declararle la guerra constante a nuestro pecado. Estamos en guerra contra nuestro pecado, hermanos. Todos los días de nuestra existencia aquí. Pero ¿saben qué también? Aunque estemos en guerra con nuestro pecado, no debemos desesperarnos por nuestro pecado. Y pasar por alto fingiendo que no somos pecadores. No podríamos hacer eso tampoco. No, yo soy bueno, yo no peco. Eres un mentiroso si pecas y no eres bueno, eres malo. El único bueno estuvo con nosotros hace más de 2000 años y lo matamos, lo crucificamos. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. La verdad no está en nosotros. Debemos reconocer que necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida, iglesia. Todos los días. Más bien debemos correr cuando tú caes, cuando tú pecas, porque te descuidaste. Más bien debes correr, ¿sabes a dónde? Hacia ese que es nuestro verdadero abogado que está en los cielos. A Cristo que está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, confiesas tu pecado y te arrepientes, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cristo no va a dejar tirado a ninguno de los suyos, recuérdenlo. Ninguno de los que el Padre de Dios se perderán. Pero cuando tú fallas, debes llorar amargamente por tu pecado, así como lloró Pedro cuando negó a Cristo. Y no darle palmaditas a tu pecado. Tranquilo, pecadito, que ahí vamos, poco a poco te gano. Mentira, no te vas a ganar al pecado nunca por tu propia carne. No nos engañemos, mis hermanos. Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Dice la Escritura que incluso Él conoce la intención de nuestros pensamientos. Terrible. La intención de nuestros pensamientos. Las conoce el Señor. En segundo lugar, otra aplicación. Reconozcamos el profundo amor y la tierna compasión que nuestro Señor tiene por nosotros a medida que pasamos por tiempos de prueba y pérdida. El Señor siempre nos consuela, iglesia. Él siempre nos consuela. Jesús sabía que María y Marta sufrían mucho por la pérdida de su hermano Lázaro. Pero su amor por ellos había diseñado esta prueba en última instancia para que su fe profundizara. Sin embargo, aun cuando sufrieron a través de esta prueba que Dios mismo había ordenado, Jesús no fue indiferente a su dolor y a su necesidad. Jesús mostró un amor y una compasión increíbles al acompañarlas a estas amadas mujeres en ese momento de prueba. Mis amados, ¿qué mejor compañía podríamos tener nosotros en un momento de prueba que a Jesús? No hay mejor compañía. Tenemos un gran sumo sacerdote, Cristo, que es compasivo, que es comprensivo. Este sacerdote que es capaz de simpatizar aún con nuestras debilidades, mas no con nuestro pecado.
En tercer lugar, a medida que avanzamos por la vida, especialmente en tiempos de gran prueba, aflicción y tristeza, no olvidemos quién es nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. No olvidemos sus atributos, las implicaciones de estos atributos en la medida en que experimentamos una prueba. No olvidemos en medio de la prueba que Él es todopoderoso, que Él nos ama y que esa prueba es para bien. Pero eso se nos olvida rapidito. Rapidito. ¿Sí o no, mi hermano? No olvidemos su sabiduría. Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Nadie más lo sabe. Él fue quien nos hizo. No olvidemos su poder, iglesia. El Señor no está limitado por más que su propia naturaleza perfecta. Él puede hacer muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Él puede actuar con los medios, sin los medios o sobre los medios. Él es todopoderoso. No olvidemos su soberanía. Nada de lo que nos sucede está fuera de su voluntad soberana. Miren, ninguna circunstancia, ninguna prueba, ningún dolor sucede por casualidad. Así que lo que estás atravesando hoy, amado, no es por casualidad. ¿Que tienes responsabilidad? Sí, tienes un grado de responsabilidad en lo que está pasando. Pero el Señor en su amor también lo ha permitido para que tu fe sea fortalecida. Él siempre está orando y permitiendo las cosas según el designio de su voluntad para el bien de su pueblo, es decir, para tu bien. Con esto en mente debemos confiar en Él. Con esto en mente debemos someternos a Él. Cuando el dolor o la prueba viene, no debemos actuar de acuerdo a nuestra propia sabiduría o entendimiento humano, sino en cuanto a su sabiduría es perfecta y que trae bien a nuestras almas. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y miren lo que dice el texto al final: y Él enderezará tus veredas. O sea, que todo aquello en lo que tú te la embarraste, todo aquello en lo que está suscrita tu responsabilidad, si tú te arrepientes y confías en Él, Él enderezará tu camino. ¿Tiene misericordia o no tiene misericordia? No olvidemos su gran amor, iglesia. Gran prueba y sufrimiento vienen a aquellos a quienes Jesús ama. Porque Jesús no lo prometió. Jesús no te prometió: si tú tienes fe, yo te voy a dar casa, carro y beca. No te va a faltar nada. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y esto lo hablamos bastante acá. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Su victoria es nuestra victoria, iglesia. ¿Tú quieres que te vaya bien? Sigue la sabiduría que está en las Escrituras. ¿Tú quieres que Dios bendiga la obra de tus manos? Haz la voluntad del Señor. Despójate de la codicia, de la avaricia, de todo tipo de negocio en donde quieras encontrar una sobreventaja sobre tu prójimo. Y el Señor bendecirá tu mano, mi hermano. Todas sus circunstancias, querido hermana o hermana, no solo están diseñadas por la sabiduría de Dios, ellas están controladas por el poder de Dios. Están sujetas a la soberanía de Dios. Y finalmente, todas las pruebas, aunque no lo entendamos, están llenas de su amor.
Esa terrible prueba que podamos estar enfrentando en cualquier momento es porque Jesús nos ama. ¿Y por qué estamos enfrentando pruebas? Porque pecamos. Entonces Jesús tiene que disciplinarnos, así como el Padre disciplina al Hijo que ama. Igualito. Cuando un hijo no es disciplinado es bastardo, no es hijo. Finalmente, esta mañana, permítame recordarle a aquellos que no han creído en Cristo. Espero que no haya ninguno de ellos aquí presente. Miren, solo Él es la resurrección y la vida. Cristo. No hay otro. Si esperan resucitar algún día, si tú esperas tener vida eterna, debes confiar en Jesús ahora. No mañana ni más luego. Tú no sabes si tu aliento será cortado cuando salgas de aquí. Tú no sabes si mañana amanecerás. Porque aún tu aliento lo sostiene el Señor, hermano. Aún tu aliento lo sostiene el Señor. El aliento que te da vida lo sostiene Él. No podemos esperar la resurrección final. Debemos recibir la nueva vida ahora. Si no eres resucitado a la vida espiritual, ahora en esta vida, mi hermano, no serás resucitado en el último día. Porque ya en el último día será quitada ¿qué? La gracia y la misericordia. Y solo viene el ¿qué? El juicio. Ya no habrá tiempo, mi hermano. Muchos querrán que las piedras le caigan encima, ser aplastados, pero aún la muerte huirá de ellos. Aquellos que resucitan ahora, hablando de la vida espiritual, son aquellos que nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo, siendo levantados de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y la evidencia de esa vida espiritual es la fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento de nuestros pecados. Aquellos que viven y creen ahora, vivirán en el día que Cristo regrese. Él es la resurrección y la vida, no lo olvidemos. Así como Él resucitó entre los muertos en el tercer día, así también resucitará a todos los que confíen en Él. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Miren, ella creyó. Marta, María y Lázaro, ahora, en ese momento, están con Jesús. Y los cuerpos de ellos están esperando ser glorificados también cuando Cristo venga. La pregunta es, ¿nos veremos allá? ¿Estaremos entre ellos? ¿Seremos resucitados ese día? ¿O estarás entre las multitudes condenadas? No nos equivoquemos. No se equivoquen. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Estos milagros e historias que fueron escritos en las páginas de la Biblia son para que tú creas. No son una fábula. No son una historia ni un cuentecito para que tú te duermas en la noche. Esto fue escrito para que lo obedezcamos. Juan 20, del 30 al 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales hizo nuestro amado Cristo? Muchísimas. Pero dice, pero estas, miren lo que dice el texto, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta? Que el texto está diciéndonos, Cristo hizo muchas otras señales y milagros, pero las que están escritas en esa Biblia que tú tienes,
fueron escritas con una sola intención: que creas en el Señor Jesucristo. Es decir, aquí está contenido lo suficiente y lo necesario para que pases de muerte a vida espiritual, para que vivas y vivas eternamente. Escucha esas preciosas palabras, querido hermano, querido amigo. Estas están escritas para que tú creas, para que creas en el Señor de la gloria, en la resurrección, en la vida. Él nos está hablando. Y al final solo puedo decirles: crean en Cristo y vivirán. El Señor nos ayude, amada iglesia. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu santísima palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque solo en ellas, Señor, encontramos calma en medio de la tempestad, Señor. Porque solo en ellas, Señor, encontramos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie resucitará en el gran día si no tuvo la fe suficiente para reconocerte como su Salvador y se arrepintió de sus pecados, Señor. Se ha predicado tu palabra en este día. Te rogamos que tu Santo Espíritu haga a través de ella lo que tú enviaste que hiciera, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia y a todo aquel que ha escuchado tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.